saben, tienen que colocar, van colocando sus nombres en el chat para tener esto como registro de asistencia, ¿ok? Y bueno, iniciamos. Recordarles que nos quedan, vamos en la mitad del ciclo, ¿no? O sea, quedan aproximadamente 7 clases. Es importante que para ello ustedes, esperen un segundo porque, listo, creo que ya. Bueno, como les comentaba, creo que ustedes, bueno, quedan 7 clases más o menos. Es importante que ustedes estén al día con todas las guías, con todas las tareas que obviamente deben subir al Edmodo. Es importante que, bueno, estén al día también con sus pagos, con toda la cuestión administrativa. Igual tener al día eso para que no tengan ningún problema al momento de pasar al siguiente ciclo. ¿Listo? Nada, pues igual, que desarrollen las guías de la mejor forma. Mi recomendación en términos personales, o bueno, en términos de forma con respecto a las guías y las tareas de sociales. Traten de que las guías estén bien elaboradas, que estén bien escritas, traten de no copiar y pegar de internet, traten de tomar buenas fotos. Si lo están haciendo en el cuaderno, traten de tomar buenas fotos. He visto fotos que realmente no son, o sea, que no se distingue lo que está en la imagen, si son letras o dibujos o mapas. Generalmente, pues, se ven distorsionados porque lo toman mal. Entonces, tomar una buena imagen, si pueden escanearla, escaneen. Si pueden desarrollarla en Word, en una hoja de Word y pasarla a PDF mucho mejor, pues porque es mucho más fácil para nosotros también leerlo, ¿no? Eh, lo que les digo, traten de no copiar y pegar de internet porque eh, pues eso es evidente, ¿no? Entonces cuando digamos, busco una tarea, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, entonces les va a salir ahí tal cual y ustedes si copian y pegan pues no están haciendo nada, ¿no? O sea, digamos, cuando los profesores tienen un material, este material obviamente es de ayuda porque igual la reflexión se da en clase, pero cuando se pone una tarea, lo importante es en últimas que ustedes puedan y reflexionen, es como una investigación dirigida, ¿no? Y esto para todas las tareas, para todas las clases, supongo yo, dependiendo pues del profesor y los requerimientos que ellos tengan. Eso por un lado. Por el otro, pues bueno, vamos a avanzar hoy, en el día de hoy respecto a lo que quedamos la vez anterior. Recordemos que hemos repasado ya lo que es el origen o las diferentes teorías respecto al origen del universo, que hemos repasado también la cosmovisión, o bueno, la visión de la evolutiva del ser humano, o bueno, de la naturaleza, porque no evoluciona solo el ser humano, evolucionan todos los seres vivos. Y esto nos lleva a la reflexión o a estudiar lo que corresponde a la geografía, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de geografía, esto abarca muchos aristas o muchos aspectos respecto al conocimiento de la Tierra, ¿no? El conocimiento del planeta Tierra. Tiene que ver claramente o está en relación, tiene mucha relación con los seres humanos y la construcción del espacio y el territorio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Recordarles nuevamente que es importante que en el chat ustedes coloquen sus nombres completos a modo de asistencia, ¿sí? Entonces, para que no tengamos ningún inconveniente o no lo tengan ustedes en particular al momento de que se saquen notas y demás, ¿ok? Bueno, entonces, geografía física. Esta se denomina la geografía, la rama de la geografía que se ocupa del estudio de la superficie terrestre. Sí, como les decía, la geografía tiene que ver o es una de las ramas de las ciencias sociales que también estudia el espacio y el territorio con relación al ser humano y la construcción del mismo por parte del ser humano. O sea, el territorio o los lugares que nosotros habitamos se transforman en la medida que nosotros tenemos relación con él. Suponiendo, Colombia se constituye como Colombia y el territorio en términos
físicos, o sea, la superficie terrestre, es lo que es al día de hoy por la relación que ha tenido con el ser humano. Por eso es que se dice que la naturaleza tiene tanta afectación, pues por culpa del ser humano, porque nosotros la hemos transformado. Obviamente todas las transformaciones no son malas, no son negativas, pero la mayoría en las cuales nosotros desviamos un río, quemamos la selva, matamos los animales, tapamos los humedales, estamos generando una afectación directa sobre esta superficie y pues vamos y la transformamos. Bogotá, por lo menos, Bogotá era un territorio en el cual se extendía un cuerpo de agua muy grande y que fue pues tapado por tierra, por recebo, por un montón de materiales y lo que se buscaba era que se pudiese asentar allí una población. Pues estamos hablando de los orígenes de la ciudad, ¿no? Esto trae problemas y consecuencias como, no sé, ustedes han visto que los barrios que quedan cerca o en las laderas del río Bogotá o Tunjuelito y demás, cuando hay lluvias, temporada de lluvias como la que está sucediendo, se desborda e inunda estas casas. Eso pasa porque los seres humanos ocupamos un territorio en el cual no deberíamos, en teoría, no deberíamos ocupar. Pues ya lo ocupamos y otras personas dirían, profesor, lo que usted está diciendo no tiene razón de ser porque pues es un anacronismo, bueno, en fin. La cuestión es esa. También tenemos las repercusiones que tenemos ahora, también es por las decisiones que hemos tenido en relación con el territorio y el espacio, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese análisis un poco más adelante. Se denomina entonces la geografía física, la rama de la geografía que se ocupa del estudio de la superficie terrestre, entendida como un espacio geográfico natural. Esto significa que se preocupa de los aspectos naturales de la geografía únicamente, o sea, no de los sociales, sin tomar en consideración las poblaciones humanas y su relación con el entorno, que era un poco lo que estaba haciendo ahorita. Entonces, cuando nosotros hablamos de geografía física plenamente, tenemos que sacar de lado para su estudio eh, la relación con el ser humano. Sin embargo, digamos, para esta clase, vamos a estar constantemente haciendo un análisis desde también la geografía humana, o la geografía o la demografía, porque es importante reflexionar las consecuencias que puede tener el impacto del ser humano sobre la naturaleza. Entonces, esto es para que tengamos elementos de discusión. Fenómenos geográficos. Existen diferentes fenómenos, un fenómeno que es algo que acontece en lo que ya nosotros denominamos realidad, ¿sí? La gravedad es un fenómeno, ¿cierto? Que la explicó un señor que se llamó Isaac Newton y no es, pues, comprendió cómo funcionaba la gravedad y generó una teoría a partir de ello. Eso es un fenómeno susceptible de ser analizado. Otro fenómeno puede ser la lluvia, ¿cierto? Un fenómeno social puede ser los hurtos, los robos y los asesinatos, eh, la esquizofrenia, ¿cierto? Son fenómenos que diferentes ciencias sociales se encargan de estudiar. Para el caso de la geografía, estudia los fenómenos que tienen que ver o que están relacionados con la geografía física, con la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta geografía? Medir, analizar y clasificar. Entonces, muchos de los que están ahorita analizando desde el IDEAM, que es el instituto que se encarga de el análisis climatológico y el impacto geográfico y demás en Colombia, pues muchos de los que trabajan allí son geógrafos que en este momento tienen mucho trabajo por lo que está sucediendo con la temporada invernal. Entonces, ustedes han visto por lo menos que salió que en Medellín se desbordó el río, no, es que no recuerdo bien cómo se llama, creo que es el río Medellín, el que pasa por toda la mitad de Medellín. Se desbordó e inundó las vías que quedan, bueno, las personas que de pronto han ido a Medellín han visto que pasa el río por toda la mitad y al lado de los ríos están, o sea, ahí pegaditos están las avenidas, las carreteras, sí, como las avenidas de Medellín. Entonces, sí, se desbordó el río y llenó eso de agua y hay unos que se llaman deprimidos, o sea, que son calles que van como subterráneas y pues obviamente el nivel del agua ocupa ese deprimido, ese túnel y pues los carros se ven afectados. Eso salió en los últimos días. Afectaciones en otros territorios también donde por lo menos el río Ariari, que queda en el Meta, cerca de un municipio que se llama Fuente de Oro. Allí por lo menos el río Ariari se desbordó también y eso genera que se inunden los cultivos de los campesinos, que se mueran, por lo menos murieron diferentes animales como cerdos, vacas y demás por el agua que allí ocupa, ¿cierto? Entonces, eso un geógrafo que hace analizar ese tipo de cosas, el por qué y qué soluciones se pueden traer, ¿no?
Estos fenómenos son observables y medibles por diferentes instrumentos que fueron evolucionando a medida que transcurrió la historia, ¿no? Y pues que también progresó la ciencia. Algunos de estos fenómenos que se estudian, ¿cuáles son? La temperatura, ¿cierto? O sea, los cambios, la temperatura es lo que nosotros percibimos como los cambios o la sensación que a nosotros nos da como frío, calor, ¿cierto? Los vientos, la presión atmosférica, las precipitaciones, como lo es la lluvia o la nieve, ¿cierto? La flora, la fauna, entonces los bosques, las plantas y la fauna, pues los animales, insectos o diferentes seres vivos que se encuentran en estos espacios o ecosistemas, la humedad y el relieve. ¿Listo? Entonces, en particular nos vamos a centrar en la reflexión respecto al relieve, ¿sí? Que es bien importante tenerlo en cuenta. Si ustedes me están escuchando, ¿cierto? Y si me están escuchando, entonces por favor, me mencionan que no han entendido de lo que se ha mencionado, ¿sí? Pueden escribirlo en el chat. Digamos una palabra que no entiendan o demás, pueden escribirla de una vez en el chat. ¿Todo está entendido, sí? ¿Me están escuchando? Hola. Ok, ok. María Fernanda pregunta, ¿qué es esquizofrenia? Esquizofrenia es una enfermedad mental que puede causar mm, trastornos de la percepción de la realidad. Entonces, cuando las personas tienen esquizofrenia, bueno, ha sido porque tienen como impactos traumáticos, o bueno, eventos traumáticos, y genera que vean personas que no existen, ¿cierto? Que hablen solos, pues desde afuera, ¿no? La percepción de la gente es que hablan solos, pero ellos hablan con otras personas, o sea, con seres imaginarios. Algunos tienen delirios de persecución y demás, ¿cierto? Pues ahí de lo que he comentado. Pero chévere, eso quiere decir que están poniendo cuidado. Listo, dice Diana, ¿me podría por favor poner la mina anterior por un segundo? Listo, claro que sí. Ahí la tienes, Diana. Pongan mucha atención, o sea, pongan o revisen cuando escriban, porque a veces mandan los mensajes como las letras, las palabras pegadas, ¿sí? Entonces, revisen muy bien cuando envíen los mensajes. Dice Steven, a ver, este es Steven, ¿qué? Ruiz. Ven esas personas y se vuelven todos rabones, dice. Sí, pues digamos, la esquizofrenia, pues puede afectar considerablemente la salud mental de las personas, ¿no? Y eso, pues, genera, obviamente, problemas con el resto, con las personas que habitan, su familia y demás. Entonces, siempre es como complejo. Pero bueno, listo, ¿puedo pasar la lámina? Profe, una pregunta, ¿qué terremoto fue más fuerte acá en Bogotá? Uf, yo me acuerdo que hubo como en el 98 un temblor en Bogotá tremendo, pero que haya sido terremoto, no, o sea, como, como el de Armenia. eh, no, pues es que allá murió mucha gente, o en México también como en el 86 ocurrió un terremoto que mató un montón de personas, ¿no? Entonces, los terremotos son el choque de las placas tectónicas y eso también depende, la magnitud depende de la fuerza con la que estas choquen y el lugar en que se encuentren, ¿no? Entonces, eso, pues un temblor, pues puede ser un pequeño roce, un choque pequeño, ¿cierto? Una actividad sísmica de baja intensidad, pero un terremoto ya quiere decir, o sea, que la Tierra, pues eso se mide como en, eso siempre lo dicen en las noticias, en este momento se me va la palabra, en la escala de Richter, ¿no? Entonces, eso tiene, la escala lo que hace es como medir, justamente eso se analiza desde la geografía. Entonces, se mide no sé, supongo que la magnitud de las ondas y la frecuencia que generan los choques de estas placas que se encuentran debajo de la superficie terrestre. Entonces, esa onda lo que hace es, pues ustedes saben, bueno, en física van a ver una vaina que se llama como movimiento ondulatorio, y eso pues genera que toda la masa que se encuentra allí, pues vibre.
¿cierto? Dependiendo la intensidad. Entonces, como nosotros tenemos edificaciones de más de 5 o 6 metros, 6 pisos, y bueno, en el centro de la ciudad donde hay, no sé, 100 pisos, 90 pisos, 80, 12, bueno, eso genera que tenga menor estabilidad en la parte de arriba y por eso es que cuando ocurren esos terremotos en esas ciudades, pues es el acabose, ¿no? Además que la tierra también se puede hundir. Entonces, al hundirse, pues obviamente los seres humanos somos tremendamente vulnerables en ese momento y pues por eso es que mueren un montón de personas. Ah, bueno, entonces me estabas preguntando el terremoto más fuerte en Bogotá. Tengo que el 31 de agosto del 2017, o sea, hace 100 años, o sea, en 1917, el 31 de agosto, hubo un fuerte terremoto en Bogotá. Fue como la última vez, hasta ahí como datos. Dice María Fernanda, dice, entonces es más o menos, pues así lo entiendo yo, los eventos traumáticos que tienen los militares con síntomas de esquizofrenia, sí. Hubo un militar y generalmente los militares, bueno, tenemos como varias conversaciones, voy a cerrar como estas inquietudes de ustedes y continuamos. Generalmente las personas después de ir a la guerra, y si en la guerra tuvieron combates tan intensos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, en Colombia, pues conflicto armado, no sé, en el mundo, todos los conflictos que han habido, las personas que llegan después de estos conflictos generalmente desarrollan problemas como depresión, esquizofrenia, ansiedad, trastornos de la personalidad, ¿cierto? Porque obviamente pues quedan mm, tocados mentalmente por ello. Además, porque el lavado de cerebro que hacen en esos tipos de fuerzas militares es tremendo. ¿Sí? Entonces, por lo menos ustedes ven que en las películas muestran que los asesinos o muchos de los asesinos eran personas que fueron a la guerra y después no tuvieron que más hacer. Y pues, no sé, se vuelven locos y empiezan a matar gente. Entonces, eso pasa, pues, eso puede pasar después de las contiendas militares, claramente. Listo, ya puedo cambiar de imagen y continuamos. Espérenme que hay personas que me están escribiendo. Por eso hay psiquiatra y psicólogo, dice Diana. Sí, es cierto, aunque yo estoy más de acuerdo con los psicólogos que con los psiquiatras, porque los psiquiatras lo que hacen es medicar a la gente, o sea, le tratan una enfermedad mental como si fuera un dolor de estómago y lo que hacen es meterle pastillas. Y eso pues genera, eso me parece que es más problemático. María dice, pesadillas también, claro, claramente, pues que hay un montón de películas que les podría citar. Hay una serie que se llama The Punisher, que la han visto, no sé si la han visto en Netflix, que se traduce como El Castigador, que es el que tiene una calavera pintada en la camiseta o en la chaqueta, bueno. Y él era un militar y él tiene un trauma después de la guerra y pelea con otros también traumados de la guerra y lo que busca esa serie es mostrar cómo eso que pasa. Hay otras a ver, otra película que muestra Forrest Gump. En Forrest Gump, el teniente Dan, que es como el comandante de Forrest Gump, también pues se queda sin piernas, ¿no? Pero él también queda como traumado de eso. Después de la guerra de Vietnam, como estos militares salen y pierden la guerra de los Estados Unidos en Vietnam, vuelven a Estados Unidos, se aumenta por la cantidad de problemas psicológicos que tienen todos estos militares, ellos comienzan a fumar mucha más marihuana y eso es los años 70. Y por eso es que el aumento de marihuana en Estados, del consumo de marihuana en los 70 y 80 se exacerba y en Colombia lo que se está haciendo es cultivarla y eso va a dar paso después al cultivo de coca. ¿Sí ven? O sea, hay cosas que uno puede explicar en la historia por ese tipo de eventos. Pero bueno, dice JJ, dice Brian que no lo querían dejar entrar la plataforma. Bueno, profe, ¿cree que existan los reptilianos? Uy, la verdad, no sé, es que hay un montón de cosas ahí como conspiranoides que la verdad, a veces como que... Nosotros tenemos un cerebro que se llama cerebro reptil, ¿no? Que es como el más básico de los de los seres vivos, ¿sí? Pero no quiere decir que tengamos un cerebro de renacuajo o de cocodrilo, ¿no? Sino psicológicamente se llama un cerebro reptiliano, que es por el cual uno actúa impulsivamente, ¿no? Hay otro que se llama Francotirador, es muy buena. Ajá, sí, Valentina. En esa películas también muestran como todos esos traumas de los militares después de que van a la guerra. De allí salen eso. Eso por lo menos son fenómenos psicológicos que son susceptibles de ser analizados por la psicología o la sociología también, como ciencias sociales.
Entonces, ese era, yo cuando mencionaba la esquizofrenia era para mostrarle, para contarles un poco cómo era que funcionaba ese análisis de los fenómenos, desde las diferentes ciencias, claro está. Pero bueno, continuando, entonces vamos a hablar del relieve. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver algunas características del relieve. Entonces nosotros tenemos aquí, miren, por lo menos aquí pasa un río, lo que están, digamos, esta superficie que queda, que es un poco plana, que queda cerca de pronto a los ríos, denominamos valle. Comenten ustedes en el chat, en Colombia, qué valles existen, ¿sí? ¿Qué valles podemos identificar en el relieve colombiano? Aquí tenemos la sierra, que son como la unión de algunas montañas que no son muy altas, ¿cierto? Y que tampoco son muy extensas, sino son 3, 4 montañas que llamamos sierra. Ya ahorita también vamos a dar ejemplo de eso. Las mesetas, que son una elevación de tierra que es plana, ¿cierto? Y donde se puede, de alguna manera, muchas veces las personas se asientan allí. Tenemos una depresión que es, digamos, como una parte de tierra que, como lo dice la palabra, pues está deprimida, ¿cierto? Está por debajo del nivel. La llanura, que es, a diferencia del valle, pues es mucho más plana, pero si vemos el valle, queda como en las faldas de las montañas. Este de aquí también es un valle y este de aquí también. Las montañas, que es obviamente, y las cordilleras, que son cadenas montañosas. Entonces, les decía que cuáles son los ejemplos de valles en Colombia. Entonces, me lo pueden escribir en el chat, por favor. Valles, ¿qué valles podemos encontrar en Colombia, en la geografía colombiana? Valle de la Boyós, dice Crismer Tobar. ¿Qué otros valles podemos encontrar? ¿Qué valles podemos encontrar en Colombia, chicos, chicas? El Valle del Río Magdalena. Sí, cerca del Río Magdalena hay diferentes. El Valle del Río, pero espérenme un segundo. El río Cimitarra. Valle del Río Cimitarra. Creo que sí. El Valle del Cesar. Cómo se llama el valle más popular en el Cesar? El Valle del Río Cauca, ajá, ¿cómo se llama eso? O sea, hay ciudades que tienen ese nombre, el nombre del valle. Valle de Laboyós, para quien no sabe, queda en Pitalito, Huila. El Valle de Aburrá, ¿en dónde queda el Valle de Aburrá? Muy bien. Entonces, el Valle del Río Cauca, pues conocemos el Valle del Cauca, ¿no? Que el Valle del Cauca, el departamento del Valle del Cauca. Queda Cauca, que es el departamento, y Valle del Cauca, que es otro departamento. Entonces, y ambos tienen sus capitales, ¿no? Del Valle del Cauca es Cali y de Cauca es Popayán, ¿no? El Valle de Aburrá, esto queda en Antioquia, el Aboyós queda en el Huila, Valle de Aburrá, ya lo había mencionado, el Valle del Río Caribe, Valle del Catatumbo, que queda en norte de Santander, el Valle de Upar, muy bien, Valle de Upar, que se denomina así por el cacique Upar, ¿no? Entonces, Valle de Upar, la ciudad vallenata, queda, es un valle, si las personas que de pronto han ido, sabrán que primero es muy caliente por eso mismo, porque se encuentra en un valle así, ¿cierto? Valle de Aburrá, el río Cauca, Valle del Cesar, Valle de La Hoyos, ¿qué otro? Valle del Catatumbo, La Hoyos, bueno, listo. Ya todos como que buscaron en internet y encontraron que hay diferentes valles en Colombia. Muy bien, ahí para que lo tengan presente. De hecho, a ver, estoy aquí. Sí, Valledupar queda, de hecho, Valledupar queda cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Relativamente cerca, ¿no? Bueno, sí, capital del Cesar, ¿no? Entonces, tenemos aquí bueno, esas características del relieve. El relieve alude al conjunto de formas que adquiere la superficie de la Tierra, ¿cierto? Formas que eran estas formas que tenemos aquí, ¿sí? De la superficie de la Tierra. O sea, son las formas que esta va tomando, pues, que ha tomado por el paso de los años, ¿cierto? Pues, miles de años, millones de años, para que se conforme en la geografía como hoy la tenemos. Obviamente, y reitero, cuando hablamos ya también de geografía humana, que esta geografía ha sido también transformada por el ser humano, ¿no? Entonces, cuando se desvía un río, cuando se vuela una montaña o se destruye una montaña para el paso de una vía, ¿sí?
eso es cambiar la superficie de la Tierra, la forma que tiene esta superficie, pero pues la naturaleza bueno, eso es atribuirle una característica humana a algo como la Tierra, pero en su sabiduría, pues la Tierra igual en últimas sigue su cauce, ¿sí? Por eso es que por más que nosotros desviemos los ríos, cuando hay este tipo de inundaciones como las que están sucediendo ahorita, o cuando aumenta ese nivel de agua, pues ella siempre busca su cauce y por eso se inundan todos estas casas, bueno, poblaciones, pueblos y demás. ¿Sí? Por ejemplo, lo que pasó con Hidroituango. Hidroituango, ¿cuál era la idea? De desviar el río para que con la fuerza, el caudal del río, se generara energía hidráulica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Hidroeléctrica. Eso se iba a hacer una hidroeléctrica allí. Pero ¿qué pasó? Pues eso, digamos que la fuerza que tenía el río desbordó la capacidad que tenían estas estructuras y por eso se estaba inundando, se inundó la cámara no sé qué y todo el problema que hemos visto con Hidroituango, ¿sí ven? Por eso es por la manipulación que ha tenido el ser humano sobre la Tierra. En las diferentes partes del mundo se considera el relieve es producto, por un lado, de factores endógenos y exógenos. Esto es muy importante porque esto lo podemos utilizar tanto en ciencias sociales como en la biología, como en sociales, bueno, en la sociología, bueno, en un montón de cosas. Cuando yo lo veo endógeno me estoy refiriendo a lo que está al interior, ¿cierto? Cuando me refiero a exógeno, quiere decir que está afuera, endo, adentro, exo, afuera, ¿sí? Éxodo. ¿Se acuerda el primer no? No porque el primer libro de la Biblia es Génesis, ¿no? Pero hay uno que se llama Éxodo. Y éxodo es cuando se supone que la gente abandona su lugar. Entonces se van. Éxodo, de salir. Y endógeno, de adentro, de que está adentro. ¿Sí? Una endodoncia, cuando te están revisando la encía sí, por dentro. Y en el caso del relieve, son los movimientos de la placa tectónica y por el otro lado, bueno, eso se refiere ya a los exonos, pero son el movimiento al interior de la Tierra. Entonces, por ejemplo, cuando sale una montaña o todas estas cadenas montañosas que llamamos cordilleras, entonces el choque de estas placas tectónicas genera como que la Tierra vaya conformando hacia el exterior estas montañas o estas cadenas montañosas que llamamos cordilleras por el choque. O puede que eso genere que en medio de, no sé, de una parte de la Tierra que se encuentra un poco debajo del nivel del mar, choquen y se abra un poco y el agua se vaya por ese hueco que quedó y queda expuesta esa superficie terrestre. Eso pasa a ser superficie terrestre. Entonces allí se formó pues una isla o una península, ¿cierto? Por ese mismo choque, o sea, puede generar una apertura o una constricción que puede generar montañas, cadenas montañosas, mesetas o puede generar islas, islotes, penínsulas, ¿cierto? Entonces son factores endógenos. Y factores exógenos como cuáles, la lluvia, el viento, el oleaje en sectores costeros, que esto puede transformar pues la tierra o esta superficie terrestre. Digamos, que haya un aumento considerable de las lluvias, pues generó que un río se desbordara y ocupara un territorio que antes era un valle, por así decir, puede ser. ¿Sí? Y el viento, pero estamos hablando o sea, de mucho tiempo, ¿no? Como cuando hablábamos de la evolución, tiene que pasar mucho, mucho tiempo para que esto suceda. No es como que, profe, pero yo veo que todos los días el viento pega contra mi casa y nunca se dobla la casa. Pues así no funciona, ¿no? O sea, es digamos, con el paso del tiempo. Y el oleaje, obviamente, que pues va moldeando lo que serían las playas y pues todo lo que colinda con el mar. Esto puede imprimirle un paisaje particular moldeado por su acción erosiva, ¿cierto? Entonces el agua va abriendo y va abriendo la tierra. El relieve de la Tierra que vemos hoy ha resultado de un larguísimo y complejo proceso geológico y atmosférico, ¿sí? Que era lo que les mencionaba ahorita. Las cosas el relieve como lo conocemos no fue el transcurso de los últimos 10, 15, 20 años, sino de millones de años que la Tierra ha venido tomando forma hasta como hoy la conocemos y seguirá su curso, ¿sí? En unos 1000 años, quién sabe cómo estará la Tierra, seguramente no estará igual a como la conocemos hoy, también por los cambios atmosféricos.
el cambio que denominamos nosotros como cambio climático, ese cambio climático puede en un momento llegar a transformar la superficie terrestre y el relieve. Por ejemplo, si aumenta tanto el calor en la atmósfera, ¿cierto? Eso lo voy a explicar más adelante, pero digamos que la Tierra tiene unas diferentes capitas hacia el espacio que están conformadas por diferentes gases. Y esos gases de alguna manera son los que permiten que el sol y los rayos ultravioleta no entren de manera directa porque eso generaría el aumento considerable del calor al interior de la Tierra, ¿sí? Por debajo de esta capa atmosférica, que es donde se encuentra el ozono y demás, ¿cierto? Que funcionan como reflectores de esos rayos, pero algunos rayos alcanzan a ingresar. Si nosotros empezamos, o que es la discusión del cambio climático, si cada vez más se erosiona esa capa de ozono, pues más van a ser los rayos ultravioleta que van a ingresar, se va a aumentar el calor al interior de la Tierra, además de toda la energía que nosotros producimos y que sonaría irónico, pero pues la acción humana también genera este aumento del calor al interior de la Tierra y en últimas esto puede llegar a derretir paulatinamente el polo sur y el polo norte y la Antártida, ¿cierto? Y al derretirse eso, pues hagan cuenta, ustedes hagan el ejercicio, cojan un vaso de agua y métanle un cubo de hielo y déjenlo afuera en una mesa, ¿sí? Y verán que a medida que cuando se va derritiendo el hielo, pues se va a ir desbordando el agua por fuera del vaso. ¿Qué pasa? Si se empiezan a derretir los polos, pues va a aumentar el nivel del mar. Y al aumentar el nivel del mar, lo que antes, digamos que antes el nivel del mar era, no sé, 10 pies. Entonces ahora va a ser 11. Y las ciudades que nosotros conocemos que están a nivel del mar, o sea, estaban a 10 pies, van a seguir a 10 pies, pero el mar va a aumentar un pie más. Entonces esa agua va a meterse en esos territorios que estaban en el nivel del mar, o sea, las costas, en otras palabras. Pueden inundar las costas que si ustedes han visto la película 2012, ahí gráficamente lo muestran, ¿cierto? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la geografía como la conocemos ha pasado por mucho tiempo y que con el tiempo, por la acción del ser humano, también va a poder cambiar, eh, no directamente, sino como vamos a derrumbar las montañas, cosa que también lo hace, pero directamente con su acción va a generar que haya un cambio también geográfico y en el relieve. Entonces también esto de fondo trae una reflexión en términos del quehacer cotidianamente nuestro, ¿sí? Como en lo que consumimos, qué tanto daño estamos haciéndole a la naturaleza y la atmósfera en particular. Las teorías de las placas tectónicas y la de la deriva continental están entre las más aceptadas para dar cuenta de los grandes fenómenos del relieve. Entonces recordemos que antes, bueno, hace millones de años, existía un único continente, o sea, una única masa de tierra de superficie terrestre denominada Pangea. Pan significa como todo, por así decirlo, como un prefijo que sería todo. Por eso se llama pandemia, porque es una epidemia que afecta a todo el mundo. Pandemia, prefijo pan. Y Gea hace referencia a la tierra, ¿no? Cuando ustedes van a revisar la mitología griega, ven que Gea es la madre, pues es la madre tierra. Es la tierra que con Urano, pues crean a todos los dioses y, bueno, en fin. Entonces, Gea. Entonces, Pangea era un único continente, ¿cierto? Donde estaba lo que conocemos como Europa, Asia, Australia y América, ¿cierto? Que con el tiempo se fue dividiendo en los continentes que conocemos. El relieve dentro de la geografía es sinónimo de... ¿Qué es sinónimo? ¿Saben qué es todo sinónimo, sí? ¿Todos saben qué es sinónimo o no? ¿Alguien no sabe? De accidentes geográficos. Estos accidentes se presentan, perdón, en formas de irregularidades y desniveles dentro de un ecosistema terrestre o ecosistema acuático. Todos saben que es un sinónimo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Como que es simil, que es lo mismo, que es similar. Entonces, cuando yo puedo hablar tanto de relieve como de accidente geográfico, no un accidente como el que conocemos del choque, del golpe, ¿no? Sino de que hay un cambio en términos de la superficie, una transformación de la geografía. Estos accidentes entonces presentan formas irregulares, o sea, no vamos a desimilar muy bien, Luz María. Entonces, nosotros no vamos a ver así como planicies como las carreteras que tenemos, ¿cierto? Obviamente eso es una acción humana, eso es el que transformación del relieve y transformación de los ecosistemas, porque generalmente donde se han hecho
carreteras, pues también hay una afectación medioambiental, tuvieron que talar árboles, bosque, bueno, para poder meter esa carretera. Entonces, no vamos a encontrar que la naturaleza tenga así como una carretera supremamente plana y óptima para que los carros pasen por allí, sino que es irregular, ¿sí? Es irregular. Y tiene ciertos desniveles que también a partir de los desniveles nosotros podemos mirar bueno, que está sobre el nivel de mar, la 3.000 pies, bueno, ¿cierto? Y pues, digamos la diferencia entre los valles, las montañas, eso también genera, eso también se puede conseguir como un desnivel. El objetivo con todo el estudio es investigar, reflexionar estas características del relieve, cuáles son las causas y comprender los conceptos básicos de respecto a la geografía. Aquí podemos ver entonces un mapa geográfico, ¿sí? Del mundo, del planeta Tierra, ¿cierto? Aquí obviamente esto está cortado porque se supone que la Tierra, más que una pelota, es un ovoide, ¿sí? O sea, no es como un círculo así perfecto, sino que es más bien como aplanchetado, ¿sí? Eso es lo que nosotros denominamos Tierra. Sino que nosotros siempre las maquetas nos las mandan a hacer y siempre compramos una bola de icopor que es una bola perfecta y con eso representamos la Tierra. La Tierra no tendría más que toda esa forma. Si nosotros nos paráramos en este mapita, entonces identificamos que Colombia, ¿dónde está? Aquí. Toda esta parte es Colombia. Esto, aquí queda Venezuela, bueno, aquí queda hacia abajo queda Ecuador, esta partecita, aquí queda Perú, aquí queda Chile, Argentina, por aquí queda Uruguay, Paraguay, por aquí queda Bolivia, todo esto sería Brasil, y aquí volvemos otra vez a Venezuela. Espérenme, me faltó alguno. Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela y las Guyanas. Eso es lo que se llama, lo que denominamos nosotros, lo que conocemos como Suramérica, ¿cierto? Entonces ahí vemos el relieve, miren, aquí está la cordillera de los Andes. Esta que está aquí es la cordillera la famosa cordillera de los Andes. Es todo esto cafecito. Entonces todo esto que llamamos, que vemos en café son eh, cadenas montañosas, cordilleras. Entonces aquí vemos la cordillera del Norteamérica, aquí vemos una parte en África y aquí hacia China y la India vemos otra parte como de relieve de alto. Esto es Europa, entonces aquí ya esto es Norteamérica, Groenlandia, por aquí queda Inglaterra, todo esto es Europa, todo esto es Medio Oriente, de aquí para allá es Rusia, ¿sí? De aquí, y esto, toda esta parte de aquí se llama, esto es Oriente. Cuando hablamos de Oriente es toda esta parte de aquí, entonces aquí queda China, la India, las Coreas, Japón, Tailandia, Taipei, Hong Kong, ¿cierto? Vietnam, todo eso es Oriente, ¿sí? Australia, que es el continente, bueno, que pertenece a Oceanía, pero pues que el 80% del continente oceánico es Australia, pero aquí queda también Nueva Zelanda. Y Sudamérica, aquí queda obviamente la Antártida, que queda cerquita a la Patagonia Argentina, y el Polo Norte, ¿no? Y estos serían los océanos. Entonces aquí a Colombia que lo rodea, aquí lo rodea el Océano Pacífico, recuerden. Entonces los departamentos del Pacífico. Entonces ahí está Cauca, Nariño y Chocó, ¿cierto? Y el Mar Caribe, que pues está desemboca, o bueno, hace parte de lo que es el Atlántico. Entonces, profe, ¿será que me puede hacer el favor de devolver la imagen? Bueno, la voy a devolver rápido porque igual en esta, Camila, o en cuál.